Dios les bendiga, amados de Dios, bienvenidos. Entraremos en un tema que normalmente es mal entendido y peor enseñado. Esta es la esperanza. Esa esperanza que todos los creyentes, todos los renacidos, todos los que confesamos a Jesucristo como Señor de nuestras vidas, nos motiva, nos incentiva y nos fortalece. Así que, amados de Dios, entraremos en la esperanza, esta es la parte 1. A través de todo lo que hemos estudiado y escudriñado de las Escrituras, reveladas por nuestro Padre, se entiende a cabalidad la voluntad y anhelo de Dios. Y es que no ignoremos. Vimos en 1 Corintios 12:1 que no debemos estar ignorantes de los asuntos o cosas espirituales. Ahora veremos que tampoco debemos ser ignorantes con respecto a la esperanza. Como siempre, vayan a sus Biblias y las abren en 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dios no quiere que ignore, sino que sepa, que entienda, que comprenda y crea lo que nos revela en su palabra, porque la ignorancia e incredulidad del que lee y se dice creyente en Dios es donde trabaja el adversario. Ahora, cuando Dios dice los que duermen, esto es lo que el mundo llama muertos. Pero para el creyente renacido, que sabe que Dios es un Dios de vivos, es dormir. Porque serán despertados en la primera resurrección, en el retorno de Jesucristo por su cuerpo, la iglesia, los llamados, en la reunión de los creyentes renacidos en el aire con Jesucristo, los que durmieron en Cristo. 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17, para que ustedes lo lean. Además nos dice que no debemos estar tristes, porque tenemos la esperanza del retorno de Jesucristo por los santos. El solo pensar en eso debería darnos gozo. ¿No lo creen? 1 Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Jesús, el Hijo de Dios, tenía que morir y resucitar para cumplir lo que de él se había profetizado. Aunque solo Dios su Padre conocía el propósito final, que al cumplir la voluntad de su Padre haría disponible la salvación, la santificación, la remisión de pecados, el perdón al ser lavados con la sangre del Salvador, el Cristo. Además, haciendo disponible la esperanza para todo aquel que creyera, siendo la única condición creer en la promesa. 1 Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dios deja claramente establecido el orden en que sucederán estos eventos. La primera resurrección, 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora bien, ¿vendrá Dios como aseguran algunas religiones? ¿Será Él el que retornará? La palabra de Dios dice lo opuesto, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. No, el que vendrá es el Hijo de Dios, es Jesucristo el que retornará, el que en este momento está sentado a la diestra de Dios su Padre. Colosenses 3:1. Ahora, ¿quiénes son los muertos en Cristo? Los que en algún momento de sus vidas confesaron a Jesucristo como su Salvador y su Señor, pasando de muerte espiritual a vida espiritual. Romanos 10, 9 y 10. 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él, seremos arrebatados juntamente con los creyentes renacidos para que se encuentren. Vamos de nuevo. 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Para aquel creyente renacido que esté vivo cuando retorne Jesucristo, será arrebatado juntamente con los creyentes renacidos que ya se encuentren durmiendo, es decir, muertos como el mundo los llama. Esto no quiere decir que serán salvos de la ira venidera, solo por haber resucitado. En ese momento se presentarán en el Bema, el tribunal de Cristo. Y ese tribunal es el asiento del juicio, del Cristo o ungido. ¿Jesucristo volverá a caminar por la tierra? No. Dice la palabra de Dios que recibiremos a Jesús el Cristo, al ungido, en el aire, y que así estaremos siempre con el Señor. ¿Se requiere interpretar esta escritura? No, porque la palabra de Dios se interpreta a sí mismo, ahí mismo donde está escrita. 1 Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Te alienta, te da fuerza saber que tendrás una reunión con Jesucristo en el aire en su tribunal el Bema? Y que si has sido un obrero fiel, que ha procurado diligentemente presentarse a Dios aprobado, no teniendo nada de qué avergonzarse, recibirás coronas. En ese día, cada uno de nosotros recibirá la recompensa, coronas, por el andar de compromiso, o ser borrado del libro de la vida como consecuencia por haberse extraviado el camino y la voluntad revelada de Dios. El Bema es el asiento del juicio del Cristo. Podrás ser recompensado con 5 diferentes coronas que reflejarán la calidad del compromiso que tuviste mientras estabas en la tierra después de renacer. Más, 1 Tesalonicenses 5:4, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ya no estamos en ignorancia, en desconocimiento. Toda la información de la voluntad de Dios ya fue entregada. Por tanto, no va a ser posible responder como Eva. La serpiente me engañó. La sana doctrina está escrita. El conocimiento está disponible. El Espíritu Santo en ti escudriña aún lo profundo de Dios. El don o regalo te ayudará en tu debilidad. Te dirá todo lo que necesitas saber. Así lo ha prometido Dios. 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Se acuerdan que hace un tiempo estuvimos con el estudio Cuídate de ti mismo y la doctrina? Es un llamado de atención de Dios, a que no nos extraviemos siguiendo doctrina de hombres, sino que sigamos escuchando al Padre a través de su Escritura, a través de su palabra, la cual les dio por revelación a hombres que la escribieron siendo inspirados por Él. Así que, amados de Dios, tengan presente, grabado a fuego en su corazón, este versículo. 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La salvación es personal. Dios no quiere zánganos espirituales que esperan que otros estudien, que otros escudriñen las Escrituras para después repetir como loros, sin entender ni comprender la profundidad de la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. 1 Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. El ser un hijo de Dios del día conlleva estar en comunión permanente con Dios, o por lo menos procurarlo. Involucra nuestro creer su palabra revelada y andar dentro de los linderos de ésta, mientras tengamos vida de aliento. Entendiendo y creyendo que por medio de Jesucristo y de su obediencia al hacer la voluntad de Dios, se nos hizo disponibles vestirnos con la mente de Cristo. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Verticalmente, somos hijos de Dios, pero somos siervos en forma horizontal, para servir la palabra de Dios al llevar a cabo el ministerio de reconciliación. Es por lo que Dios nos dice,
Al que tenga oídos para oír, oiga. 1 Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Este dormir no es físico, sino espiritual. Dios me dice, mantente alerta. 1 Tesalonicenses 5:7. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. 1 Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Ahora, ¿qué es la coraza de justicia? Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. En Efesios dice coraza de justicia. Una coraza física protege tus órganos vitales. La coraza espiritual de la que habla Dios nuestro Padre provee la misma protección, pero además nos entrega el derecho de pararnos en la presencia misma de Dios sin ningún sentimiento de pecado, mancha o culpa. ¿Por qué? Porque Dios me santificó, me puso aparte por medio de Jesucristo el Cordero Pascual, el que me lavó de todos mis pecados con su sangre. Recuerden, todos los pecados fueron borrados el día mismo que nosotros confesamos a Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Eso no quiere decir que si yo vuelvo a pecar, entonces otra vez voy a ser lavado con la sangre del Cordero. Eso no es así. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí, de lo que siembra, ¿se acuerdan? De cómo edifica. Esa es nuestra responsabilidad. Procurar no pecar. No somos perfectos, Jesucristo lo era. Pero nosotros podemos restaurar comunión con Dios cuando hemos cometido algún pecado que no sea de muerte, y podemos restaurar esa comunión solamente hablando con nuestro Padre y pidiéndole perdón porque nos equivocamos. Y seguir adelante. Porque la culpa, esa culpa que crece y te daña, no proviene de Dios, sino que viene de ese aguijón que nosotros tenemos, que va a mantener esa culpa viva para que nosotros mantengamos y nos mantengamos en condenación, olvidando todo lo que Dios nos ha dicho. Está disponible restaurar comunión y seguir adelante, porque ya nuestros pecados, todos nuestros pecados pasados, fueron borrados con la sangre de Cristo. Y además, no olvidar, tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. El amor que tuvo Dios por mí, ese mismo amor Dios me pide que manifieste. ¿Cómo lo logro? Renovando mi mente, no dejándome moldear por el mundo, alineando mis pensamientos a ese amor perfecto que Dios detalla en 1 Corintios 13. 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. 1 Corintios 13:5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. 1 Corintios 13:6. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 1 Corintios 13:7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Aparentemente, hay tres palabras que querrían decir lo mismo: sufrido, sufre y soporta. Pero veamos el significado bíblico que Dios tiene en su palabra para estas palabras, valga la redundancia. Sufrido es de longanimidad, largura de buen ánimo, tener paciencia, perseverancia, es ser resiliente, es decir, tener la capacidad de sobreponerse a periodos de dolor emocional y situaciones adversas. Sufre, soporta, está soportando, tener resistencia, cubriendo, protegiendo, defendiendo. Soporta, está aguantando, acción de permanecer en resistencia con perseverancia en hacer o decir algo. 1 Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Hay algo que quiero aclarar. Para aquellas religiones que dicen que las manifestaciones no están disponibles, porque se basan en este versículo. 1 Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser,
pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Entonces, en este versículo se basan para decir que las manifestaciones del Espíritu ya no están disponibles. Pero ¿saben lo que Dios dice? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Vamos a aclarar un poco. Profecía, como lo hemos visto con anterioridad, todo lo declarado o profetizado. Lenguas, la manifestación de hablar en lenguas. Ciencia, la manifestación de palabra de ciencia, información de Dios al hombre. Ahora bien, ¿cuándo acabarán las profecías? ¿Cuándo cesarán las lenguas? ¿Y cuándo la ciencia acabará? La respuesta nos la da nuestro Padre Celestial en su palabra. 1 Corintios 13:9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. 1 Corintios 13:10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Aquí cabe una pregunta. ¿Ya vino lo perfecto? No, aún no ha venido lo perfecto. Es por lo que las manifestaciones del Espíritu Santo están plenamente vigentes hoy. 1 Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Les quedó claro esto de que están plenamente vigentes las manifestaciones? ¿Cuándo será lo perfecto? Cuando Jesucristo llegue al bema, nosotros nos presentemos y los que tengamos y hayamos cumplido fielmente el compromiso con Dios de mantenernos dentro de los linderos de la palabra, es en ese momento cuando en los que se queden en la tierra, cuando nosotros nos hayamos ido, es para ellos que no habrá manifestación de lengua, no habrá información de Dios al hombre, palabra de ciencia, porque ya lo perfecto se cumplió en el retorno de Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:10. ¿Quién murió? Por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Jesucristo, al padecer aproximadamente 60 horas de tortura, hizo posible que tengamos hoy disponible la vida eterna. 1 Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Se dan cuenta la visión que tiene Dios de nosotros? Por lo cual, animaos unos a otros. ¿Se dan cuenta que tú, yo y todo aquel que está escuchando estas enseñanzas tiene el ministerio de reconciliación, tiene la obligación de animar a otros creyentes y ser animados por otros creyentes? No habla de títulos como las religiones tienen, no habla de cargos, no habla de ir a la universidad para recibir un título de profeta, de apóstol. Todos y cada uno de nosotros tenemos el Espíritu de Dios, que es aquel que, al manifestarlo, permanentemente escudriña aún lo profundo de Dios, y Dios nos va a estar hablando por medio de palabras de ciencia, que es información de Dios al hombre, y palabras de ciencia que nos va a estar mostrando cómo aplicar con sabiduría de Dios esa palabra. Por eso dice 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esa es la visión que tiene de nosotros. Él cree fervientemente en nosotros y cree que nosotros lo estamos haciendo. La pregunta es aquí, ¿lo estás haciendo? 1 Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Se debe reconocer a los que trabajan o presiden en, eso quiere decir en comunión con Dios. Porque hay muchos que presiden, pero están siguiendo los mandamientos de hombres, o están siguiendo la información del diablo, que usa la palabra de Dios como lo trató de hacer con Jesucristo, la usa para engañar aún si es posible a los escogidos de Dios. Y está escrito, no hay nada que nosotros ignoremos si vamos con el corazón dispuesto a que Dios nos enseñe y nos hable de su palabra. Se debe reconocer a los que trabajan o presiden en
aquellos que están en comunión con Dios, que hablan por Dios, que edifican, consuelan, exhortan, redarguyen en justicia de Dios. Ya tienes el conocimiento. Este conocimiento está en su palabra revelada. Además, la palabra muestra la necesidad de estar en comunión con Dios y su palabra por medio de imitar a Jesucristo su Hijo. Amonestan, es corregir, llamar la atención cuando no se hace lo correcto, ya sea un error doctrinal o práctico. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El creyente, hijo de Dios, que se para por la integridad de la palabra de Dios y de la doctrina correcta, para rescatar al creyente que está en error, donde está prisionero bajo doctrinas y mandamientos de hombres, debe entender que no está juzgando a nadie, ni está siendo juzgado por el hombre, sino que es la palabra revelada de Dios la que juzga. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora bien, ¿cuánta escritura dice? Toda. Como ya lo hemos visto en reiteradas oportunidades, la palabra para muestra el propósito. Lean el versículo de nuevo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para el propósito, enseñar, para propósito, redarguir, para propósito, corregir, para propósito, instruir en justicia. ¿Entienden ahora de qué estamos hablando? Ahora bien, enseñar, ¿qué es lo que enseña? La doctrina correcta. Redarguir, confronta el error doctrinal o práctico, mostrando este error al aplicar la doctrina y práctica declarada y establecida en la palabra revelada por Dios. Corregir, muestra el cómo llegar al camino correcto nuevamente por medio de la sana y perfecta doctrina de la palabra de Dios. Si está escrito, eso lo decide. Instruir en justicia, la justa justicia de Dios. Por eso dice que es útil, y el propósito final es 2 Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para propósito, para toda buena obra. El hombre de Dios es aquel que vive y enseña la sana doctrina de la palabra de Dios. Es uno que habla por Dios, uno que es portavoz de Dios. 1 Tesalonicenses 5:13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Necesitas de una interpretación humana o carnal de lo que Dios nos muestra de su corazón, su palabra revelada? ¿Necesitas tú interpretación a todo lo que hemos leído y estudiado hasta ahora? Sabemos que no, porque Dios es sabio, no necesita de un hombre carnal que interprete. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón a escuchar a Dios, Dios está dispuesto a abrir su corazón, que es su palabra, para que nosotros escudriñemos su corazón y entendamos su voluntad. Así que, amados de Dios, como siempre, tenemos una gran tarea por delante. Primero, cuidar nosotros la doctrina que profesamos, que creemos, que practicamos y que enseñamos. Y que esa práctica sea la correcta, que está inspirada en la palabra de Dios. Y llevando a cabo nuestro ministerio, es que podemos decir, yo estaré en el Bema y recibiré las coronas que Dios promete. Dios les bendiga y nos estamos viendo.